Saludos a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la segunda parte del discurso sobre las mitas de América en las Cortes de Cádiz, dichas por el señor José Joaquín de Olmedo, discurso que contribuyó a la abolición de las mitas. La primera parte se llevó a cabo el día 12 de agosto de 1812 y ahora vamos a ver la segunda parte que se llevó a cabo el día 21 de octubre de 1812. Empezamos. Sobre la abolición de mitas. Señor, en días pasados, cuando se abrió la discusión sobre este punto, hablé con tanta extensión que temo que las Cortes no me oyesen sino con desagrado y con fastidio. Este temor me haría no hablar más, pero como es natural que el Congreso no tenga muy presentes todas las razones con que probé entonces la necesidad de abolir las mitas y toda servidumbre personal de los indios y derogar todas las leyes mitales. Como por otra parte este transcuerdo puede dañar a una causa tan justa y como finalmente el temor de no servir bien a esta causa es para mí un temor sobre todos los temores. Me he resuelto a hablar otra vez y he preferido escribir para no ser solo menos difuso, sino muy conciso. Procuraré imitar a los geógrafos que reducen una carta extensísima a un espacio muy estrecho, demacrando solamente los puntos principales. Primero, la plaga de la mita cundió en América desde los principios del descubrimiento. Se premió entonces a los descubridores, pacificadores, pobladores y a su posteridad, dándoles muchos indios en servidumbre, que es lo que se conoce con el nombre de mita. De ahí nacieron los males, los abusos que debían esperarse de los hombres ávaros cuando las mismas leyes les permitían lo que detesta el derecho natural. Yo no quiero retocar hoy la pintura que hice entonces, porque presumo que el Congreso preparado para esta discusión habrá visto no las historias, o más bien romances americanos, no las relaciones de América escrita por amigos de los españoles o por sus envidiosos, no los vastos comentarios de las leyes, sino las mismas leyes de Indias, cuyos solos epígrafes y principios anunciando los males que se van a remediar, los abusos que se van a extirpar y las reformas que se van a hacer, pueden reunidos formar la historia más horrible y más fidedigna de las mitas. Segundo, pero a pesar de las leyes correctivas y reformadoras, los males y abusos de la mita continúan. Es una quimera, señor, el pensamiento de que las leyes, por buenas que sean, puedan corregir o estorbar males y abusos sin destruir del todo el principio de donde se nacen. Y al contrario, es máxima bien cierta que las leyes, por no cortar los males de raíz, los perpetúan con los remedios. Así, a pesar de tantas leyes benéficas que sobran en el código indiano, los males de la mita se conservan y aún se aumentan, como aquellas plantas dañosas que por más que se la arranquen de raíz, aunque se corten, aunque se quemen, retoñan, reverdecen y se multiplican. Tercero, casi hasta nuestros días permaneció en todo su rigor el repartimiento de indios para todos los trabajos públicos, particulares y aún domésticos. Algo haya reformado, pero la mayor parte de estas reformas no ha provenido de la sabiduría de las leyes mitales, dicho sea una vergüenza de los legisladores. Provino sí de una reacción, más bien de una reflexión felizmente extraviada del bárbaro sistema de sofocar la industria y la agricultura en América. Pues como las artes se sostienen y fomentan recíprocamente, arrasadas por orden del rey las fábricas, sencillamente decayeron los obrajes, la agricultura y la ganadería. Y perdidas las haciendas ya no fue necesario un muy grande número de trabajadores. Así el beneficio de la disminución que hay en el día de la servidumbre mital lo deben los indios no a la justicia, sino a una nueva injuria, no a la ilustración del gobierno, sino a la ignorancia, no a la humanidad, sino a una nueva especie de barbarie. 4.
Pero como las minas no se han agotado, ¿cuándo se agotarán? Existe aún para sus labores la práctica de la mita, acompañada de todos sus abusos y seguida de todos sus males. Por ella, la séptima parte de los vecinos de los pueblos son arrojados de sus posesiones y del seno de sus familias y llevados a enormes distancias, donde hambrientos, desnudos, azotados y sumidos en los horrendos y mortíferos subterráneos de la mita, mueren para fomentar la riqueza, los placeres y el lujo extraordinario con que los mineros brillan en la capital. Y leyes han permitido esto, y leyes españolas. Y leyes españolas continuarán permitiéndolo. No, que ya sobre el mundo español se oscurecieron para no amanecer jamás los días de opresión y de servidumbre. 5. La humanidad, la justicia, la política reclama un remedio pronto y eficaz. Y este remedio no es otro que la absoluta abolición de las mitas. Lo reclama la humanidad, representándonos millares de indios privados de todo humano socorro, haciendo largas y horribles peregrinaciones, sufriendo trabajos intolerables y expirando de fatiga y de miseria, mientras sus numerosas familias, privadas de sus tierras y de sus cultivadores, perecen sin consuelo de hambre y de frío. Que vayan a los pueblos de América, a sus desiertos y a sus minas de esos filósofos sensibles que se fatigan vanamente en su mundo ideal buscando historias y escenas patéticas para arrancar lágrimas a los hombres. 6. Lo reclama la justicia, representándonos millares de hombres libres encorvados bajo la más cruel e ignominiosa servidumbre, privados de sus miserables posesiones y sin más crímenes que la avaricia ajena y su mansedumbre, condenados a los horrendos trabajos de las minas, que desde la más remota antigüedad se ha tenido por más infames que la esclavitud, por más terribles que la muerte. 7. Lo reclama la política. No se crea que estando hoy la América en un estado bien crítico y siendo yo americano, no se crea que cuando he mentado la palabra política hablo del arte que da reglas poda contemporizar con las circunstancias y que aconseja hacer algunos sacrificios para evitar mayores males. No, señor. Yo aquí entiendo por política la ciencia que, fundamentándose en los principios del derecho de todas las naciones y en la conveniencia pública, solo atiende a promover y fomentar el bien y prosperidad de los estados. Esta política, independientemente de la otra, es la que reclama por la abolición de las minas, porque ha sido y son la causa principal de la despoblación de las Américas. Ningún estado puede ser grande y poderoso sin población. Al contrario, las tierras más pobladas son las más cultivadas las que producen más, y las que producen más son las que atraen y llaman a todos los pueblos de la tierra. De ahí la extensión del comercio, de ahí el acrecentamiento de la riqueza y del poder. Por esto las naciones que han querido ser grandes y que lo han sido, protegieron con leyes, con privilegios y con premios los matrimonios y todos los medios de aumentar la población. 8. A pesar de estas máximas, a pesar de estos ejemplos, España solamente ha admitido y autorizado con leyes una práctica que ha arruinado la industria y la cultura americana. Una práctica que directa e indirectamente ha despoblado un mundo. Directamente porque la mita es un monstruo que anualmente devora millares de víctimas humanas. Indirectamente porque arrancando a los propietarios de sus tierras y reduciéndolos a la esclavitud y a la miseria, no solo ha impedido los matrimonios, sino aún sofocado y extinguido el natural estímulo de multiplicarse. 9. Decir que abolidas las mitas se arruinarán las minas por falta de trabajadores es no conocer ni los elementos de la economía general, es querer dar leyes al interés personal que ni las necesitan ni las sufren, es destruir la industria por fomentarlas. Ya sabrán los mineros en ese caso cuáles son los medios de llamar y encontrar muchos y buenos jornaleros. Así en Nueva España, donde tiempo que las minas se abolieron, no se ha decaído en nada la minería.
10. Pero concedamos libremente que las minas pueden sufrir algún atraso. ¿Será justo que por favorecer y enriquecer una sola clase del Estado, gima bajo esta cruel servidumbre la mitad de la América? 11. Señor, que es el verdadero padre y amigo de los pueblos, acaba de aliviar a muchas provincias de España de una contribución, la de Santiago, a que se creían obligados por un voto que creían haber hecho por sus padres, y no merecerían los pueblos de América o que las cortes extiendan hasta ellos su paternal beneficencia, no de una moderada pensión sobre los frutos que cosechan, sino de la más cruel servidumbre personal, no de una contribución frumentaria o pecuniaria, sino de una contribución de su libertad y de su sangre, no de un tributo impuesto con el respetable pretexto de religión, sino de un tributo sostenido por las especulaciones de la avaricia. 12. Sobre todo, Señor, estableciendo ya este nuevo orden de cosas, las Cortes deben procurar que todos los pueblos españoles piensen y obren con nobleza y con elevación. Esto es, deben disponerlos a las grandes acciones que demanda una revolución tan grande como la nuestra. Y es un delirio creer que obren con elevación pueblos oprimidos, humillados, pueblos esclavos. Es preciso difundir ya las luces por toda la nación para que mejor conozcan los nuevos beneficios que acaban de recibir. Sigan otros las máximas del elocuente, peligroso filósofo, que para contener a los pueblos en obediencia y sujeción cree necesario tenerlos sumidos en las tinieblas de la ignorancia. Sigan esas máximas los gobiernos malos y despóticos, porque a ellos les conviene. El gobierno español templado y liberal no debe temer ya las luces de una nación. La instrucción, la ilustración de los pueblos mina sordamente los fundamentos de un mal gobierno, pero afianza y consolida las bases de una buena constitución. 13. Ya es tiempo pues de quitarles a los indios los hábitos serviles que han contraído en tan humilde y baja servidumbre, y es tiempo de reintegrarlos en su libertad, de dar elevación a sus almas y que sientan toda la dignidad por ser hombres, todo su merecimiento por ser españoles. Es preciso que conozcan bien todos sus derechos y todas sus obligaciones, y sobre todo es necesario ponerlos en estado de reconocer por sí mismos los bienes que recibirán de nosotros y los grandes beneficios que les prepara la Constitución. 14. No nos demoremos en poner los medios que nos lleven a ese fin y empecemos librándolos ahora mismo de la horrible e infame servidumbre de las mitas. Sí, señor, ahora mismo. El otro día, contra mi voto y con harto dolor mío, se difirió esta resolución, que tomada entonces habría ahorrado muchos días de fatiga y de miseria y de ignominia a aquellos infelices ciudadanos nuestros. Se difirió con mucho dolor mío, porque sobre nosotros, los que representamos a los pueblos, una sola gota, no de su sangre, sino aún de su sudor, derramada injustamente, debe pesar más que si tuviéramos encima todo el Edne. Concluyo pues suplicando encarnecidamente al Congreso no retarde más esta merced, esta injusticia a unos pueblos tan largo tiempo desgraciados, y cuyas esperanzas quedarían burladas después que el gobierno y las cortes les han protestado solemnemente que los mira con predilección, esperando yo por mi parte que esta buena causa ganará por la humanidad y justificación de los legisladores todo lo que haya podido perder por la debilidad y pocos talentos de su patrono. Ahí lo tienen, este fue el discurso sobre las mitas en América, dichas por el señor José Joaquín de Olmedo
en las Cortes de Cádiz. Este discurso, al igual que la intervención de muchos otros personajes, contribuyó directamente a la abolición de las mitas. No te olvides de revisar el capítulo 1 en el video anterior. Ahora solo nos falta ver cuál fue la respuesta de las Cortes, que lo estaremos viendo en el siguiente video. Sin más que decir, me despido. A todos ustedes, muchas gracias.